Buenas tardes, bona vesprada. Vamos a comenzar, si os parece. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, expresidente de la Generalitat, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, diputados del Congreso, secretario autonómico para la Unión Europea y las Relaciones Externas, presidente del Comité Económico y Social, representantes de académicos, militares de las Fuerzas de Seguridad del Estado, concejales, alcaldes, sociedad civil, que es lo nuestro, presidente de Cámara, presidente de CEP, secretario general de la UGT-PSPV, secretaria general de Comisiones Obreras, decanos de los diferentes colegios profesionales, de Fundación Bancaja y tantas otras que me disculparéis si no los nombro, así como a los miembros del cuerpo consular y los decanos, los directivos de los medios de comunicación y demás asistentes, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenida a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar, y muchas gracias por haber aceptado en su momento nuestra invitación. Mirad, antes de que comience o me refiera a la vida política de quien esta tarde ocupa nuestra tribuna, y con independencia de que mañana recibáis la información, os anticipo que Su Majestad el Rey ha aceptado la presidencia de honor del 40 aniversario de nuestro club. Eso que sabéis que lo celebramos este año. Todos, para todos. Es una satisfacción por lo que supone este reconocimiento a nuestro club como entidad de sociedad civil, independiente y plural. Aunque la mayor parte de los asistentes, ya cambio el tercio, la mayor parte de los asistentes conocéis a la política Pilar Bernabé, ello no es excusa, además para mí es un placer y una obligación hacer una referencia a Pilar, una política profesional que comenzó en el año 2001 cuando estaba compaginando también sus estudios de filología hispánica y comunicación audiovisual. A partir del año 2006 ella desarrolla diferentes tareas y responsabilidades en la vida política valenciana. Primero como asesora de la Mesa de las Cortes Valencianas, después como asesora en el Ayuntamiento, como jefa de gabinete de Sandra Gómez, aquí presente también, y después ya con tareas y responsabilidades ejecutivas propiamente dichas, como cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Además eso suponía que tenía que tener responsabilidad sobre 5 concejalías. Ello supuso pues, ser presidenta del patronato y del Consejo Permanente de la Fundación Valencia Activa, presidenta y vocal de la Fundación Deportiva Municipal, vocal de la Junta Central Fallera, entre otras muchas, simplemente por dar un muestreo. Es conocida su afición al deporte y su pasión por las fallas, ámbitos ambos en los que también pues ha podido desarrollar, ¿no?, una actividad política. Pero hoy está aquí y lo está como delegada del Gobierno en nuestra comunidad, que lo es desde junio del año 2022. A ella le corresponde la dirección y la supervisión de los servicios de la Administración General del Estado y además de los organismos públicos. Pero lo más importante para nosotros es que ella es la representante del Gobierno de España en nuestro territorio. Es ese nexo de comunicación con nuestra comunidad. Y en esos momentos pues hay varias diferentes actuaciones y proyectos respecto de los que tiene competencia el Gobierno y dotan a esta sesión de hoy de especial relevancia para conocer la posición del Gobierno al que ella representa, como os digo, en esos proyectos, que es ocioso que los nombre porque todos sabemos cuáles son y que son clave en el avance de nuestra comunidad y que supondrían un beneficio para la misma y que se trataría de que no se produjera un retroceso. Y con ese objetivo inicial
y que ahora cumplimos con esta sesión. Es por lo que está aquí Pilar, y cuando tú quieras te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Amparo. Querida Amparo, gracias por invitarme, a ti y a todos los socios y socias del Club Encuentro Manuel Broseta, además en un año tan importante como es el 40 aniversario del club, y me vas a permitir que yo también me sienta parte de esa felicitación, porque Su Majestad el Rey haya aceptado ser y formar parte de esta presidencia de honor, porque como bien sabes, la Casa Real me pidió que escribiera una carta recomendando su pertenencia o no a esa presidencia, y la hice sin duda alguna de muy buen grado, como no podía ser de otra manera, porque además quise poner en valor la importancia de este foro en el que hoy nos encontramos, que a lo largo de tantos años y de estas décadas se ha convertido en un espacio en la ciudad de Valencia, quizá el espacio, permítanme que lo diga, más prestigioso de reflexión, de encuentro y desde luego de debate, de un debate constructivo en todos los ámbitos de la sociedad valenciana. Así que enhorabuena a todos los miembros del Club Encuentro Manuel Broseta por estos años de historia, que forma parte de la historia también de esta ciudad y de esta comunidad. Así que enhorabuena. Y bueno, esto yo de verdad que nadie va a poder negarme que tengo yo una puntería tremenda para hacer una conferencia y hablar del Gobierno de España en un día como hoy. Me van a permitir que confiese que cuando empecé a preparar esta conferencia mi principal preocupación era que jugaba el Barça-Valencia a las 9 de la noche y pensé, ostras, qué casualidad, ¿no? Me voy a enfrentar y voy a tener ahí en contra un partidazo que, pues bueno, igual no concurre mucha gente a esta conferencia. Bueno, pues como ustedes puedan imaginar, este ha pasado a ser la menor de mis preocupaciones, y durante los últimos días pues los acontecimientos no paraban de sucederse, y por lo tanto mi conferencia no paraba de crecer y abundar, y ya no sabía por dónde empezar ni cuántas cosas más escribir. Por lo tanto, me van a permitir, yo voy a intentar seguir el guión, pero no voy a poder leer porque al final me ha salido una morcilla de discurso que ha respondido a todas las cosas que nos han sucedido en estos últimos días. Pero a pesar de que voy a ser fiel al título de la conferencia, que sin duda alguna es la acción del Gobierno de España, clave en la transformación de la Comunidad Valenciana, no puedo evitar hacer una reflexión sobre todo lo que han pasado en estos últimos días. Y creo que hacerlo en el Club Encuentro Manuel Broseta se me antoja que es el mejor espacio para hacerlo, por eso mismo de lo que hablaba antes, de qué supone este espacio de debate, de encuentro y sobre todo de reflexión. Y miren, a mí como delegada del Gobierno, pero sobre todo como ciudadana, como demócrata y como socialista también, el presidente del Gobierno me ha interpelado a una reflexión que yo considero que es una reflexión colectiva. Una reflexión que él ha mostrado desde un punto de humanidad, una humanidad que para mí es urgente en la política, y se ha mostrado con la, podríamos decir, y él mismo lo reconocía esta mañana, que puede haber sonado a una cuestión de debilidad, pero no, lo que supone sobre todo es una cuestión de compromiso con un país, con nuestro país, con una política que tiene que hacer que todos y todas nos sintamos orgullosos de esa política, de la política que ha valido desde hace muchos años para mejorar la vida de las personas, de la política que tiene la palabra como protagonista y no el insulto, y no la confrontación, ni el fango, ni el tirar al suelo al contrincante o al rival político simplemente por el hecho de que es el rival político. Y miren, yo creo que merece la pena humanizar la política, merece la pena parar,
poner pies en pared y pensar que hay que reflexionar. Y este foro es el más propicio para hacerlo, y todos y todas las personas que nos sentimos demócratas o que nos sentimos simplemente comprometidas con esta sociedad en la que vivimos, necesitamos reflexionar y parar. Y es cierto, vivimos en un mundo muy rápido, en un mundo en el que las cosas que pasaron antes de ayer prácticamente se nos olvidan. Y se nos podrían olvidar, y las digo yo en primera persona, porque afectan al gobierno al que yo represento, a mi presidente del gobierno, al presidente del gobierno de todos los españoles, a los representantes de mi partido, donde hemos visto actos vandálicos que eran una sinrazón y que no eran propios, ni son propios de una sociedad, desde luego, ni moderna, ni avanzada, ni democrática. Hemos visto cómo un grupo de personas en medio de la calle cogían un muñeco del presidente del gobierno y lo apaleaban en mitad de la calle. Hemos visto cómo trabajadores de mi partido, por ejemplo, no podían ir a trabajar porque los increpaban en la puerta de las casas del pueblo. Y seguramente esto lo puede decir cualquier otra persona que milite en otro partido político. Estoy segura. Yo cuento mi experiencia. Pero dicho esto, ¿nos podemos hacer algunas preguntas? ¿Podemos reflexionar sobre eso? ¿Merece, por tanto, una reflexión? Sea de quien sea. ¿Qué país es el que estamos creando? ¿Qué país es el que estamos permitiendo? ¿Por qué hay tanta tensión social? ¿A quién le interesa ese enfrentamiento? ¿Tenemos los responsables públicos la obligación de poner freno a este estado de confrontación permanente? ¿Son los postulados de la ultraderecha y sus técnicas dañinos para nuestra democracia? ¿Merece la pena señalar esos comportamientos y aislarlos como se ha hecho en otros países de Europa? Y el principal partido de la oposición y la derecha democrática de nuestro país ¿está dispuesta también a hacerlo? Esas son las preguntas que también cualquier persona demócrata, cualquier persona que crea que este país tiene mucho que hacer, mucho que desarrollar, porque estamos todos nosotros en él, se debe hacer y sobre todo debe intentar que si esta sinrazón que existe en la política, que no acabamos de entender, pare, debemos hacerlo. Y yo espero que esta situación en la que el presidente del gobierno ha expuesto sus sentimientos, se ha abierto y quizá también ha convulsionado a este país, sirva para esto, sirva para repensar y sirva para que la política, como bien decía, vuelva al centro que nosotros entendíamos cuando entramos en política, la gente que nos dedicamos a la vida pública, y es para mejorar la vida de las personas, y es para que la palabra sea la que nos une y no la que nos divide, para llegar a acuerdos, para transformar las ciudades, para transformar los territorios, para transformar los países. Y para todo eso yo creo que a veces es bueno parar, es bueno reflexionar, y si no está bien hay que cambiar y hay que mejorar. Y ya sobre esto, y como creo que también es importante, y quizá hoy pues más que nunca, reivindicar el papel de la política para transformar. Y eso es lo que también el Gobierno de España ha intentado hacer en estos últimos 5 años, desde que Pedro Sánchez gobierna en España. Hemos intentado hacer en la Comunitat Valenciana. Y miren, voy a intentar ser breve, porque entiendo que a las 9 de la noche, aparte de que tengo en contra el fútbol, también va a intervenir el presidente del gobierno, con lo cual es que todo se ha conjurado para que yo hoy pues intente hacer un breve resumen y que todos puedan estar o bien viendo el fútbol o escuchando al presidente del gobierno. Pero efectivamente
el presidente del gobierno no va a poder contarlo esta noche. Perdón, esto no lo va a poder contar el presidente del gobierno esta noche y entonces me van a permitir que lo cuente yo. Y es todo lo que el gobierno de España en los últimos 5 años ha contribuido en la transformación de la Comunitat Valenciana. Y además, claro, tampoco puedo explicar esta transformación en la Comunitat Valenciana sin tener en cuenta un poco el contexto y el marco general en el que hemos vivido estos 5 años. Tampoco han sido los 5 años más tranquilos de nuestra historia reciente, en los que hemos tenido una pandemia que ha convulsionado el mundo entero, pero que además en Europa, y ese es el contexto en el que yo también quiero situar las oportunidades de la Comunitat Valenciana en Europa, se han producido también una serie de hechos que todavía han sido también claves en esa necesidad de transformación de España y de la Comunitat Valenciana. Hemos tenido el contexto europeo sumado a esa crisis del COVID, hemos visto también una guerra que fue la guerra de Ucrania, que nos hizo poner en cuestión también la política europea, pero sobre todo también generó una crisis energética de primer nivel. La guerra de Gaza, que está poniendo en cuestión y que todavía no tiene una resolución de cómo van a ser los conflictos bélicos en nuestro continente, en que esperábamos y que confiábamos que iba a ser un continente tranquilo en esta década en la que estábamos entrando. Y además esa entrada fuerte de la ultraderecha, de los posicionamientos de la ultraderecha y de esa sensación también, digamos, antieuropeísta de la extrema derecha, también ha condicionado mucho el contexto europeo. Y en ese contexto, España y el gobierno de España ha querido reaccionar a esta crisis, podríamos decir, de una manera clara y liderando una respuesta que ha contado con los países del sur de Europa. Y aquí es donde empieza la primera oportunidad de nuestra comunidad y de nuestro país, que es esa unión de los países de Europa que se han revelado y que nos hemos revelado como la solución a una situación de crisis en el viejo continente. Mirad, los países del sur de Europa representamos prácticamente el 50% de la población europea y hemos tenido hemos puesto encima de la mesa soluciones innovadoras, soluciones que a pesar de las reticencias de los países del norte de Europa han sido soluciones que al final han asumido como propias ellos también, soluciones innovadoras que han llevado a poner en marcha la mayor movilización de inversión y de inyección de dinero que han sido los fondos Next Generation. Hemos decidido con una receta de mayor inversión y de reconversión y de transformación económica dar ese paso adelante y además los países del sur de Europa nos hemos convertido o nos hemos revelado como hubs energéticos. Eso que hace que los países de Europa seamos punta de lanza de ese cambio y de esa transformación de Europa, sin duda alguna hace que España también lo sea y sin duda alguna hace que la Comunitat Valenciana también lo sea. Nuestra región es la región de esos países del sur, de esos países del Mediterráneo y que además lo vimos claramente apenas hace un año cuando empezábamos con esa presidencia rotatoria europea, que el presidente del gobierno decidió que fuera esta comunidad y la ciudad de Alicante la que acogiera ese encuentro de los países del MED9, de los países del Mediterráneo, de los países que se han revelado como los países que han respondido de una manera más innovadora y más contundente a esa crisis y la hemos afrontado y la Comunidad Valenciana representa esos intereses de esos países del sur de Europa. Por lo tanto, la primera cuestión que yo creo que es clave y es fundamental y es que esta comunidad tiene, por su disposición geográfica, por su geolocalización estratégica y porque pertenece a esos países
del sur que ahora lideran esa nueva fórmula de responder a la crisis es la Comunitat Valenciana, una región que puede ser esa capital del Mediterráneo, que puede ser ese tractor de la economía y de la nueva economía que necesitamos, y que por lo tanto el Gobierno de España ha entendido que tenía que apostar por esa transformación en esta comunidad. Y miren, en el título de la conferencia yo hablaba de la transformación valenciana, y esta transformación por la que el Gobierno ha apostado en nuestra comunidad yo la quiero dividir en 4 ejes que me parecen fundamentales. Uno es, sin duda alguna, la transformación económica. Una transformación económica que va ligada a una reindustrialización, a una nueva manera de entender la industria, a una nueva manera de entender la economía, con una nueva manera de entender también el trabajo. Esa transformación económica que va ligada también a la mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones. Pero no es solo una transformación económica, esa transformación económica que va a mejorar la competitividad de nuestras empresas, la competitividad de nuestros sectores y que les va a dar un valor añadido, va ligada a una transformación o una transición hacia una sociedad más sostenible, mediante una apuesta clara y decidida por las energías limpias y por la reducción de la huella de carbono. Y esa transformación económica, esa transformación verde va dirigida sobre todo a hacer una transformación social, a generar la igualdad de oportunidades, porque para eso el Gobierno al que yo represento, que es un Gobierno progresista, que es un Gobierno de izquierdas, para eso nos mueve la política, para transformar la vida de las personas, haciéndolo desde la transformación económica, pero generando con ello la igualdad de oportunidades. Y también, como bien decía, ese tercer eje que es reducir la brecha social que existe en nuestro país, mejorando las oportunidades, la igualdad de oportunidades, pero también, y el último y cuarto eje, contribuir con el fomento de la cultura como elemento cohesionador de nuestra sociedad, entender la pluralidad de nuestro país y fomentar los valores de la convivencia y orillar el frentismo. A eso es a lo que el Gobierno de España durante estos 5 años y en la próxima y en esta legislatura que hemos empezado vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos en la Comunidad Valenciana. El primer eje transformador, que es el eje de la transformación económica, está claramente dirigido a esa transformación industrial. Tenemos una gran oportunidad. Esa transformación económica en la Comunidad Valenciana tiene, para mí, 2 grandes oportunidades. La primera es con nuestro sector económico tradicional, el de la marca Valencia, el de la marca Comunidad Valenciana, el que todos conocemos durante años, el sector el que más aportaba a nuestro PIB a lo largo de nuestra historia. Gracias a esa apuesta decidida por esa transformación en el modelo económico tradicional, vamos a ser más competitivos, vamos a ser más sostenibles y por lo tanto vamos a poder competir. Y lo haremos en la industria tradicional que conocemos, en nuestra cerámica, en nuestro juguete, en nuestro calzado, en la industria del textil, pero también en los sectores como el turismo. No tendremos un turismo competitivo si no es sostenible. Ese es el futuro de nuestra comunidad y de nuestras ciudades, pero también otros sectores económicos, como es uno fundamental en nuestra comunidad, quizá el más importante, que es el agroalimentario. Mejorar esos sectores a través de la innovación es la clave para seguir creciendo, para brillar, y el Gobierno lo sabe y por eso ha puesto en marcha y por eso hemos puesto en marcha la mayor movilización de fondos para mejorar y para reindustrializar nuestro territorio, que son los PERTE. Y la segunda, y desde luego no menos importante, es apostar por los nuevos sectores tecnológicos que en nuestra comunidad ya son sectores que nos están referenciando a nivel nacional e internacional.
y se me antojan varios que en esta comunidad están siendo claves y fundamentales y que hoy ya también son y forman parte de esa marca Comunitat Valenciana. Sectores que nos hacen algo clave y fundamental en la economía para triunfar en los territorios, que es especializarnos. Y estamos hoy especializados en sectores punteros y tecnológicos muy ligados a la... veo representantes aquí del sector de la ciberseguridad, de las cleantech, del sector agrofood o, por supuesto, de los microchips y de los semiconductores. Empresas que están ligadas a la innovación y que cada vez ganan más peso también en nuestra economía y en nuestro PIB, y sobre todo que son unas industrias que generan un alto valor añadido y que generan un empleo de calidad y de formación. Y me van a permitir que yo de esto hable también con mucho orgullo, porque hay algo que es clave para poder facilitar toda esta transformación, que es la innovación. Y lo digo con orgullo porque podrán entender que la líder de los socialistas valencianos y también ministra de Innovación y Ciencia, que es Diana Morán, hoy representa algo que sin duda alguna supone 1 de cada 4 empleos que se crean en nuestro país, que es la innovación y la ciencia. Y que además en esta comunidad, en la Comunitat Valenciana, en los últimos años, sobre todo en el 2023, el índice de competitividad regional en el 2023 de la Comisión Europea nos dice que la Comunitat Valenciana ha ascendido y ha sido una de las regiones de Europa que más ha crecido en niveles de innovación con respecto a los últimos años. Eso ha sido una apuesta decidida y es verdad. La transformación económica de esta comunidad, desde luego, no es solo fruto del trabajo y de la apuesta del Gobierno de España. Tengo que decirlo, es necesario y es de justicia reconocer todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años también con el gobierno del Botànic del presidente Ximo Puig. Ha sido un trabajo de colaboración leal, un trabajo de colaboración y de encuentro con agentes protagonistas que hoy están aquí, que son los agentes sociales y los agentes económicos. La concertación social en esta comunidad con el gobierno de Ximo Puig en los pasados 8 años ha sido clave para el avance de esta comunidad, para que tengamos los mejores índices de empleo y de desarrollo económico que hemos tenido en los últimos años. Así que, como hoy están aquí los representantes de los principales sindicatos de nuestro país y de la patronal valenciana, quiero agradeceros todo el esfuerzo y todo el trabajo que habéis hecho en estos años, vuestra lealtad con el gobierno valenciano, pero también y sobre todo vuestra lealtad con el Gobierno de España en los 5 años en los que estamos gobernando aquí. Y como les decía, gracias a ese trabajo y a esa colaboración y a esa coordinación, yo hoy, como delegada del Gobierno, también le doy la mano y me pongo a disposición del Gobierno valenciano para seguir trabajando en esa senda del progreso, en esa colaboración leal, en esa colaboración y en ese trabajo que al final solo tiene un fin, y es que esta comunidad crezca, y es que nuestra economía crezca. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo gracias a esa apuesta y a esa inversión. Miren, yo lo decía antes, los PERTE en esta comunidad hoy podemos decir que llegan a casi 6.000 millones de euros. A 70.000 beneficiarios han llegado esos casi 6.000 millones de euros que han conseguido transformar ya gran parte de nuestro sector económico y productivo. Lo hemos visto con el PERTE del vehículo eléctrico, por ejemplo, donde es el ejemplo más claro de la reindustrialización de nuestra industria como es la del automóvil, donde ponemos a la Comunitat Valenciana en una posición de liderazgo en cuanto a el nuevo vehículo eléctrico. Lo tenemos con Volkswagen y lo tenemos con la electrificación de Ford, pero también el PERTE de las energías renovables y de la economía circular, que son los PERTEs que están favoreciendo que nuestra industria tradicional
pueda ser competitiva, se pueda transformar y que sean las empresas y las industrias que hace apenas una semana recuerdo la visita de la secretaria de Estado de Industria, además la valenciana Rebeca Torró, que ha tenido altas responsabilidades en este gobierno, que visitaba una empresa, una industria valenciana que había recibido 15 millones de euros para poder digitalizar todos sus procesos productivos. Ahí es donde estamos transformando. Esos son ejemplos claros, concretos y concisos de cómo esa inversión y esa apuesta del Gobierno de España está siendo efectiva. Pero también, y lo tengo que hacer porque está aquí, el sector, también esa apuesta por esos sectores que están ahora creciendo y que se están posicionando en esta comunidad, como es el PERTE del microchip. El PERTE chip, hoy en nuestro país, todo lo que se está movilizando del PERTE chip, 1/3 de toda la movilización de nuestro país está en la Comunidad Valenciana. Y lo que nos queda, queridos amigos y amigas del Valencia Silicon Cluster. Yo me siento muy orgullosa porque ya os dije la última vez que me sentía parte de esa criatura que hoy habéis creado, porque cuando os conocí pensé que esta comunidad tenía una grandísima suerte porque podía enfrentar el futuro de lo que éramos conscientes que estamos importando demasiado, que son los chips. Hoy podemos decir que estamos en condiciones de llegar a exportarlo. Y eso es la otra clave, la transformación energética. Ese es el proceso transformador en el que esta comunidad también tiene mucho que decir. La transformación energética, la sostenibilidad, no es una cuestión ideológica. No debería serlo, desde luego, aunque algunos se empeñen en hacerlo con discursos negacionistas. La transformación energética es una oportunidad económica de primer nivel y especialmente en nuestra comunidad. Cuando decía que los países del sur de Europa se habían mostrado como hubs energéticos, la Comunidad Valenciana es perfecta para eso. Tenemos los recursos naturales perfectos para serlo, para que la transformación energética y la sostenibilidad no solo sea, que desde luego lo es y es imprescindible, darnos a entender que no hay un planeta B, que necesitamos transformar nuestras ciudades y que necesitamos proteger nuestra vida y la de nuestros hijos y nuestras hijas, pero es que además esa transformación es una oportunidad económica y podemos pasar de ser importadores de energía a ser exportadores de energía. Y este gobierno al que yo represento ha invertido e invierte precisamente en esta comunidad, en las energías renovables y en el PERTE, por ejemplo, del hidrógeno verde, en el PERTE de la descarbonización, para hacer de esta comunidad una comunidad cedente de energía. Y no solo de energías renovables. Vimos hace unos meses que gracias a una apuesta responsable y realista de cuál es nuestra situación real con respecto a nuestros recursos hídricos, gracias a que apostamos hace años con gobiernos, por cierto, socialistas, porque empezó el presidente Zapatero, a hacer en esta comunidad desaladoras como infraestructuras hídricas que hoy se han revelado como necesarias para ser como una comunidad que acaba cediendo agua a otra comunidad autónoma, como vimos con la crisis que sufre por la sequía Cataluña. Y nos hemos revelado ahora como una comunidad que tiene recurso hídrico para poder hacerlo. Y como veo al presidente de la SEIASA, me van a permitir también que lo diga, la apuesta que ha hecho este gobierno invirtiendo más de 1.700 millones de euros en las infraestructuras de regadío de nuestra comunidad. El sector primario en nuestra comunidad es la nevera de Europa. Merece la pena invertir en el sector primario en nuestra comunidad, merece la pena invertir en las infraestructuras del bien más preciado para este sector, que es el agua. Y esa inversión es la modernización de todos los regadíos. Pero como les decía, yo no me puedo resistir a hablar de la transformación económica si no la ligo a la transformación social. Y es fruto esa transformación económica de cómo va avanzando el mundo. No puedo hablar
de la parte económica y de la transformación económica sin hablar de la agenda feminista. Esta es la realidad que vivimos. El Gobierno de España apuesta por la presencia y por los liderazgos femeninos en la empresa, en la economía, porque es una cuestión ya no solamente de justicia, que es evidente porque somos el 51% de la población, es una cuestión de eficacia y de eficiencia. Todos los informes, incluidos los de la Organización Internacional del Trabajo, los informes que se han elaborado al respecto, nos revelan que las empresas lideradas por mujeres aumentan sus beneficios entre un 5 y un 20%. Por lo tanto, todos los esfuerzos que los gobiernos comprometidos y responsables hagan porque las mujeres estemos y tengamos una presencia en los consejos de administración, y lo hemos hecho y lo ha hecho el Gobierno de España con la aprobación de la Ley de Representación Paritaria en las empresas, lo hemos hecho también con la obligación a las empresas de publicar los sueldos para saber y distinguir y detectar la brecha salarial. Hoy España es uno de los países que tiene un mayor número de mujeres directivas, el 40%. Hemos llegado a un 40% histórico, y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de una apuesta decidida. Y yo hoy tengo que decir que aquí hay muchas mujeres del sector económico que representan los intereses económicos de nuestra comunidad al máximo nivel. Me he empeñado en que vinieran muchas de ellas hoy también aquí, porque este es el panorama también que tenemos que evidenciar, donde las mujeres tomamos el liderazgo en la empresa. Y a mí personalmente me duele, como representante y como responsable pública, escuchar discursos negacionistas o escuchar incluso, y lo tengo que decir porque lo he escuchado en los últimos días, que una mujer tiene que renunciar a trabajar por ser la mujer del presidente del gobierno, que tiene que renunciar a desarrollar su carrera profesional por ser la mujer del presidente del gobierno, o que en esta ciudad, que aquí hay compañeros míos del Ayuntamiento de Valencia, que yo también he tenido el honor de trabajar para esta ciudad, que han sacado y han tirado atrás políticas que se ponían en marcha para fomentar el liderazgo femenino en la empresa y se han eliminado. Por lo tanto, hay discursos que peligran en algo básico y fundamental, que es en los avances que hemos conseguido entre todos, independientemente del gobierno que estuviera. Se ha avanzado en los últimos años y han gobernado las derechas y las izquierdas, pero no podemos negar que hoy se han colado discursos que ponen en cuestión el avance de tantas y tantas décadas, y esos hay que combatirlos también por una cuestión de efectividad económica, porque, como digo, las mujeres tenemos que tener la representación que merecemos. Y como les decía, todo ese avance económico, y que es innegable porque todos los índices económicos de nuestro país y de nuestra comunidad son positivos. España es el país de la Unión Europea y de las economías europeas que más ha crecido en el 2023, el 2,5%, y que tiene además la previsión en el 2024 de seguir siendo el que más haya avanzado. Además, hoy en España y en la Comunidad Valenciana hay más personas trabajando que nunca, hay más mujeres trabajando que nunca, y gracias a la reforma laboral hay más jóvenes trabajando que nunca. Y gracias a esa apuesta y a ese compromiso por la transformación económica hemos conseguido también esa transformación social. Trabajamos para eliminar la brecha social, una brecha que existe, pero que debemos ir corrigiendo con políticas progresistas, con políticas que el Gobierno de España también ha desarrollado. Y me van a permitir, porque esto de no leer parece que me olvide de cosas, que son las infraestructuras en la parte económica. La apuesta del Gobierno de España por las infraestructuras es total.
Y como está aquí el comisionado del Corredor Mediterráneo, te voy a pedir, Presidenta, que yo sé que Josep Vicent Boira aquí ha venido ya como conferenciante, pero no ha venido como comisionado del Corredor Mediterráneo. Me encantaría que pudiera estar aquí como comisionado un día para que todos, porque esto da para una conferencia entera, del desarrollo que está llevando la inversión del Gobierno de España con el Corredor Mediterráneo. Llevamos 6.300 millones de euros invertidos en los últimos 5 años en el Corredor Mediterráneo. El Corredor Mediterráneo, cuando llegamos al Gobierno en el 2018, estaba al 60% proyectado. Hoy está el 100% proyectado y el 85% en ejecución. El compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras estratégicas de esta comunidad lo vemos claro también con el desarrollo del puerto de Valencia, y no solo con un desarrollo de ampliación, y ya está, que también, ya me quedan 5 minutos. ¿Vale? 10. Quedamos así entre 5 y 10. Vale. Y lo hemos hecho con ese desarrollo del puerto, pero un desarrollo también sostenible, un desarrollo que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, un desarrollo, el del puerto, que se va a ligar a ese transporte, sobre todo contando con el transporte ferroviario. El transporte ferroviario es la clave también del transporte de mercancías. Eso no significa que no vayamos a invertir en infraestructuras viarias. De hecho, llevamos invertidos más de 1.400 millones de euros en infraestructuras viarias en la Comunidad Valenciana en estos últimos 5 años en el Gobierno de España. Pero las infraestructuras, es verdad que son claves y necesarias para el desarrollo, y por eso estamos apostando, por eso y porque efectivamente los fondos Next Generation nos están ayudando mucho para que así sea, pero además nos están ayudando a poner un hito temporal a la finalización de esas obras, que es el 2026, y que hace que estemos trabajando a pasos agigantados y que, por ejemplo, en el Corredor Mediterráneo estemos a licitación por semana para conseguir llegar a los objetivos que se nos han marcado. Pero, como bien les decía, efectivamente, el avance y la transformación económica va ligada y es imprescindible para garantizar esa transformación y ese escudo social que el Gobierno de España también ha desarrollado en la Comunidad Valenciana. Un escudo social que ha permitido, y me dejarán que lo pueda decir, que muchísimas personas en esta comunidad, por supuesto en nuestro país, en los momentos más complicados pudiesen tener el sueldo que peligraba a final de mes. Cuando este país paró por completo, sus empleos estaban asegurados gracias a los ERTEs que se pusieron en marcha. Gracias a los ERTEs, los miles y miles de personas que no perdieron su empleo, a diferencia de lo que pasó en la crisis del 2008, que se destruyó empleo y que tardamos 20 años en recuperar los índices de empleo a los que estábamos antes de esa crisis del 2008. Después de la crisis del 2019, de la COVID-19, recuperamos los índices de empleo. No solo los recuperamos, sino que los mejoramos, y de hecho tenemos los mejores niveles de empleo en apenas 10 meses. Y eso lo hemos conseguido entre todos, y lo hemos hecho gracias a ese cambio de recetas, de pasar de unas recetas de recortes a pasar a unas recetas de inversión. Esa protección social que han recibido los españoles y las españolas con los ERTEs, esa transformación social que en la Comunidad Valenciana la hemos vivido con la reforma laboral, que hemos conseguido que haya más mujeres trabajando que nunca, que ahora hemos pasado de que que los empleos, 1 de cada 2 sean empleos estables, cuando antes era 1 de cada 10, sobre todo en el empleo juvenil. Pero en esta comunidad, gracias al escudo social, hemos conseguido que casi 200.000 valencianos hayan visto subido el salario mínimo interprofesional, que gracias a la revalorización de las pensiones 1 millón de pensionistas tengan garantizada la revalorización de sus pensiones por ley,
que en esta comunidad más de 100.000 estudiantes han recibido una beca del Ministerio, que en este 2024 van a ser 2.500 millones de euros los que vamos a invertir en becas para el curso 2024-2025. Y sabemos que no era suficiente, que la lista de la compra la cesta de la compra cada vez era más elevada. Sabíamos que había que trabajar para poner un tope a la energía y por eso conseguimos la excepción ibérica. Por eso también bajamos el IVA a los alimentos. Ayudamos con el bono térmico a aquellos que tenían más difícil poder pagar los suministros eléctricos. Y sobre todo pusimos en marcha esas, como veo aquí al representante de Renfe, también lo digo, el transporte gratuito que ha favorecido la movilidad para todas las personas que venían a trabajar desde sus pueblos y desde sus municipios a cualquier punto de la región. Pero es verdad, tenemos retos por delante en esa transformación social. Quizá uno que se nos antoja el reto más urgente y que hoy está más en peligro, que es el de la vivienda, el reto de la vivienda. No puede haber un gobierno responsable que no se ocupe y se preocupe por solucionar algo que va a cambiar y a transformar incluso las ciudades tal y como las conocemos. El problema de la vivienda no es ya un problema de los jóvenes y de su emancipación. El problema de la vivienda es ya un problema para las familias trabajadoras. Hace apenas unos días, hablando con un notable representante de la hostelería de nuestra ciudad, me decía: yo no tengo mayor problema ya que mis trabajadores, porque tengo muchísimos clientes, porque el turismo en esta ciudad va como un tiro, pero mi principal problema y mi principal preocupación es que mis trabajadores puedan pagar un piso para vivir. Es que mis trabajadores, y por tanto ese es el gran reto, abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva sobre todo responsable en todos los ámbitos, porque las consecuencias de una economía salvaje en ese sentido estará mermando todas las posibilidades de desarrollo vital de las familias de nuestro país y de nuestra comunidad. Y por eso el gobierno al que yo represento nos hemos empeñado en que la vivienda sea ese quinto pilar del estado del bienestar, que la vivienda no puede ser un negocio sino un derecho, y a eso es a lo que nos tenemos que ocupar. Y por eso la ley de la vivienda es una herramienta necesaria y básica y clave para todos los gobiernos autonómicos y municipales para poder ejercer un control. Ya no solo es por ejercer un control en el precio de la vivienda, que también, porque hay zonas que hay que saber y hay que reconocer que son zonas que están tensionadas. Y yo en esto creo que es necesario también una reflexión y que pensemos entre todas las administraciones. Estoy segura y confío en que la administración autonómica lo va a hacer, espero que lo haga y que ponga en marcha los mecanismos que la ley de la vivienda le da, que declare la ciudad de Valencia o la ciudad de Alicante zonas tensionadas para poder controlar el precio de la vivienda, porque es que es necesario para que las familias puedan desarrollar ese proyecto vital. Es imprescindible y por eso la ley de la vivienda también va más allá. Por eso movilizamos más de 2.500 millones de euros para poder ayudar a través de créditos ICO a poner en marcha, a poder optar a una hipoteca para los jóvenes o para las familias con menores. O también, gracias a los fondos Next Generation, podemos ampliar el parque de vivienda pública para poder acceder a un precio asequible a los ciudadanos y a las ciudadanas a una vivienda. Ese es un reto urgente, ese es un reto en el que nos tenemos que conjurar todas las administraciones, desde la local a la autonómica a la del Gobierno de España. Desde luego, en eso nosotros nos vamos a empeñar. Y miren, hay otro reto que para mí es también clave y fundamental, necesario, que es también la agenda feminista en clave social, donde no podemos dar ni un solo paso atrás, ni uno. No podemos consentir ni un solo mensaje que vaya ligado a discursos negacionistas.
hemos trabajado muchísimo. Las personas en este país, las mujeres en este país y los hombres en este país hemos luchado mucho para que las mujeres alcancemos los niveles y las cuotas de liderazgo en todos los ámbitos. Pero la desigualdad entre hombres y mujeres se ceba especialmente entre las mujeres más vulnerables, y el gobierno va a estar a su lado en todo momento. Y hay una parte fundamental donde las mujeres somos especialmente vulnerables, y es ante la violencia machista. Ahí sí que no cabe ni una sola discrepancia. No nos lo merecemos como país, no se lo merecen las mujeres, no se lo merecen las más de 2.200 mujeres que han muerto en nuestro país a manos de sus parejas o de sus exparejas. No se los merecen las 157 mujeres que han muerto asesinadas en nuestra comunidad a manos de sus parejas o sus exparejas. El machismo es su máxima expresión, lleva a que las mujeres mueran asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Negar la violencia machista es verter gasolina sobre un fuego que queremos apagar, y no lo digo yo. Estas palabras las dijo el DAO, que es el mando operativo más importante de la Guardia Civil de nuestro país. Hacer negacionismo de la violencia machista es echar gasolina en un fuego que queremos apagar. Y por eso hoy, como delegada del Gobierno, me quiero también referir a quienes cada día luchan y trabajan para erradicar esta lacra que es la violencia de género, y son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No solo luchan contra esa lacra, sino que trabajan cada día para garantizar que nuestra sociedad tenga los estándares de libertad y de democracia que necesitamos. Yo quiero agradecerles, porque hoy ellos también están aquí, tanto los máximos responsables de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Quiero daros las gracias como delegada del Gobierno por vuestra lealtad no solo al Gobierno, que por supuesto, sino por vuestra lealtad a España y vuestra lealtad a todas las personas que vivimos y que convivimos en esta comunidad. Miren, la seguridad es un problema que afecta apenas al 2,6% de la población de nuestro país. Y eso es gracias a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a su entrega diaria. A mí me encanta cuando el general, que está aquí, por cierto, de la Guardia Civil, siempre dicen: recuerden que para que ustedes estén hoy disfrutando y cada día, nosotros pasamos muchas noches en vela trabajando para que ustedes puedan dormir tranquilos. Y efectivamente es así, pero ojo, la seguridad es la que nos garantiza que este sea un país seguro, un país atractivo para la inversión, para el turismo y para el desarrollo. Mensajes que engañan, mensajes engañosos, falsos, que alertan sobre problemas que no existen y los ligan además con mensajes xenófobos, no favorecen en absoluto al desarrollo de nuestro país y de nuestra comunidad. Y la última fase y el último eje de esa transición es la cultura como elemento cohesionador de nuestra sociedad. Una sociedad, la valenciana, que es nuestra manera de ser, de vivir y de estar en el mundo y en nuestro país, que es España. Los valencianos y las valencianas aportamos a este país esa diversidad y esa pluralidad que nos hace un país tan rico y tan diverso. A mí, el otro día escuchaba al conseller de Cultura en esta comunidad decir que apostaba por una cultura blanca. Yo no puedo entender la cultura como algo blanco. ¿Acaso la cultura es blanca? Lo mejor de la cultura es esa variedad de colores, es esa variedad de todo, de esa diversidad que es la que la hace y la que enriquece y la que nos enriquece a nosotros. Y efectivamente, cuantos mayores niveles de cultura y de educación tengamos, seremos mucho más prósperos como sociedad. Pero también la cultura es una oportunidad económica.
Y también el Gobierno de España ha apostado por la cultura como las industrias culturales. Por eso hemos puesto en marcha PERTEs como el PERTE de la lengua, que hace precisamente que las lenguas y las lenguas cooficiales de nuestro país, que hay que quererlas y hay que prestigiarlas, también son una oportunidad para generar economía, y el PERTE de las lenguas así lo hace. Por eso también el Gobierno de España hemos apostado para que en esta comunidad, por ejemplo, más de 150.000 jóvenes que cumplían 18 años tuvieran ese bono cultural para tener su primera relación con la cultura de una manera autónoma con esos 400 euros. Pero sobre todo hemos apostado por las industrias culturales, por el audiovisual, por la vanguardia. Hemos sido la capital del diseño, esta ciudad y esta comunidad. Ese es el legado que tenemos que dejar a nuestro territorio, poner en valor desde la vanguardia, desde la diversidad, poner en valor a nuestros músicos, a nuestros autores, a nuestros poetas, a nuestros diseñadores, a todo lo que supone el ecosistema cultural valenciano. Apostar por ellos merecerá la pena. Miren, termino ya. Esas son las claves de la transformación económica en la que el Gobierno de España ha querido estar y apostar estos 5 años, y en las que vamos a seguir. Yo no puedo dejar de volver a repetir que había una pregunta que el presidente del Gobierno se hizo hace 5 días. ¿Merece la pena? Señoras y señores, por todo lo que les acabo de decir, por el futuro de esta comunidad, por el futuro de todos ustedes, claro que merece la pena. Delegada, muchas gracias por ocupar esta tarde nuestra tribuna y hacernos unas pinceladas de esa transformación desde la visión del Gobierno y la acción del Gobierno. Aquí hay un auditorio, como tú muy bien sabes, muy ilustrado en todo lo que es sector cultural, sector económico, en fin. Con lo cual, pues te agradezco que estés aquí y a nuestra disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta. La que quiera, ¿eh? Esto es el Club de Encuentro. ¿No hay ninguna pregunta? El presidente seguro que podría contestará contestando muchas, lo digo porque si me van a preguntar por cosas futuribles a las 9, ya que ya son, seguro que ya habrá dado claves incluso. Sí que hay una pregunta, por favor, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy aquí como socio del Club de Encuentro y como suelo hacer habitualmente. Mi nombre es José María Lozano. Yo quiero felicitarla, honestamente, por la conferencia que ha pronunciado en un día tan complejo como el de hoy. Lo que pasa es que hay algunas cosas que me sorprenden porque me ha parecido que tiene más un tono de invitación a lo que puede pasar cuando usted misma está reconociendo que durante 5 años hemos tenido este gobierno y durante 8 hemos tenido el gobierno que usted ha calificado y conocido como del botánico. Entonces, claro, todas esas circunstancias de difícil equilibrio que usted dice que se dan y que necesitan ahora de una transformación, pues no acaban de llegar, llevan aquí muchos años. En ese sentido, me decepciona el análisis y ya no me parece tan brillante. En el último momento, y lo agradezco, casi salvada por la campana, ha hablado del puerto, no le ha querido llamar con su nombre y apellido, la ampliación del puerto. Y todos sabemos lo que estuvo pasando durante muchos años. José María, está fenomenal que nos estés manifestando tu opinión, pero... Voy a hablar. Exacto. Por supuesto, por favor, sí. Si no le parece, pues hago otra cosa. No, pero como puede haber alguna otra intervención... Bueno, es que me interrumpe enseguida. No la interrumpo, José María. También, salvado por la campana, y el hablo de la vivienda, menos mal. Del campo como tal, además de llamarle nevera de Europa a la comunidad, no ha entrado.
Y permítame que le haga en tono irónico una pregunta protocolaria. Esta mañana me ha costado un disgusto en otro sitio. A partir de ayer, y según ha indicado un ministro del Gobierno, ¿tenemos que dirigirnos al presidente como el puto amo? Gracias, José María, por tu intervención. Delegada. Bien, bueno, quizá es verdad que el discurso ha sido largo y a lo mejor pues algunas cuestiones se me han podido quedar en el tintero o quizá yo no las he sabido expresar como quería. La transformación no es un deseo, la transformación económica y la reindustrialización es una realidad que está en marcha y las cosas no se ponen en marcha de forma inmediata ni de hoy para mañana. Se tiene que haber invertido 6.000 millones de euros en 5 años. Yo creo que 6.000 millones de euros, sobre todo en los últimos 2, que son los que se han inyectado para esa transformación económica. Hubo otros gobiernos, desde luego, en otras situaciones también de crisis, que decidieron poner en marcha otras recetas, que son las de los recortes. Nosotros hemos decidido invertir en esta comunidad 6.000 millones de euros solo con los fondos Next Generation para la transformación económica de los sectores productivos, a los que yo me he referido. No sé si es que no lo he expresado bien. No es un deseo de algo que se va a hacer, sino de lo que ya se ha hecho. Hemos invertido más de 500 millones de euros en el PERTE del vehículo eléctrico. Esa transformación ya se está dando. Estamos haciendo una inversión de 300 millones de euros en el PERTE de la descarbonización, en esta comunidad, en la que estamos haciendo que la industria tradicional pueda reconvertirse y sobre todo que pueda ser sostenible y por lo tanto competitiva. Y en esta sala y en este auditorio hay muchos empresarios y muchas empresarias que se han beneficiado de esos fondos para poder mejorar la competitividad de sus empresas. Esa transformación tiene que haber una apuesta previa y esa apuesta se ha hecho desde el Gobierno de España en los últimos años. Usted me preguntaba por la ampliación del puerto. Vamos, es que yo no tengo nada que objetar y yo no lo he dicho de tapadillo. Es que nosotros siempre hemos defendido, y yo como delegada del Gobierno en todos los foros en los que yo he participado y mis compañeros y miembros del Gobierno, siempre hemos defendido que el desarrollo del puerto es irrenunciable, pero hay que pensar que la ampliación del puerto de Valencia no es solo una ampliación por ampliar infraestructuras y ya está, sino que tiene que ser una ampliación sostenible, que tiene que ser una ampliación que además vaya ligada con una estrategia de desarrollo, y esa estrategia de desarrollo la está llevando a cabo el puerto. Yo soy miembro del Consejo de Administración del puerto, yo formo parte de ese Consejo de Administración que apuesta precisamente por las energías renovables, que apuesta precisamente por la eliminación de la huella de carbono del puerto de Valencia, siendo consciente de lo que supone el puerto de Valencia en niveles también de contaminación y por lo tanto trabajando al máximo para que sea lo más sostenible posible, y pensando que hay algo clave que son el transporte y el transporte de mercancías especialmente, que tiene que mirar hacia el futuro. Y la construcción del futuro no se hace de hoy para mañana. Llevamos 5 años gobernando y hemos movilizado 6.000 millones de euros en los fondos Next Generation para la transformación económica y 6.000 millones de euros solo en el transporte ferroviario en la Comunidad Valenciana. Más le puedo decir, los 1.400 millones de euros en la conectividad de las infraestructuras viarias o los más de 1.700 millones de euros en algo que usted ha dicho que yo no le he dado importancia, que le he llamado la nevera de Europa. A mí no me sabe mal decirlo porque también lo es, y por tanto hay que apostar. Y las infraestructuras hídricas de esta comunidad, las infraestructuras de regadío se han
modernizado, con una inversión y con un compromiso para apostar precisamente por el campo valenciano. Además, en Europa hemos trabajado y hemos peleado cuestiones claves para el sector cítrico de esta comunidad, uno de los más importantes. El tratamiento en frío en la Unión Europea se ha tratado gracias al esfuerzo, y mirad, veo ahí a compañeros que han trabajado también desde el Gobierno del Botanic para que así fuera. Hemos trabajado desde el Gobierno de España para que el tratamiento en frío de los productos cítricos de nuestra comunidad tuviesen la garantía de que podían competir en igualdad de condiciones en Europa. Y eso lo hemos hecho por una apuesta clara y decidida del Gobierno de España. Efectivamente, probablemente podríamos haber hecho mucho más, pero tengo que decirle que en 5 años me parece que hemos hecho bastante. Aún así, nunca suficiente, seguro. Y la voluntad, como vamos a seguir gobernando los próximos años, por lo menos de momento, es seguir avanzando en esa línea. Y ya, ante su última pregunta, me va a permitir que cada uno tiene su estilo, yo tengo el mío, usted tiene el suyo, y cada uno comenta las cosas como considera. Yo estoy feliz de que el presidente del Gobierno haya decidido continuar, pero sobre todo estoy feliz porque creo que el Gobierno de España tiene un plan, tiene un proyecto, lo lleva a cabo y a esta comunidad le va muy bien. Podríamos tener una intervención que la veo ahí al fondo de un socio, Raúl Chillerón. Por favor, si eres tan amable. Raúl, por favor, si eres breve. Sí, seré breve. Sí, puede ser, ¿verdad? claro. Usted se ha basado su discurso en... Hola más alto, Raúl, porque... Ha basado su discurso en el desarrollo positivo gracias a las gestiones de su gobierno. Pero yo le solicitaría que fuese autocrítica, que me diga un aspecto, un punto en el que crea que se han equivocado, el por qué y qué van a hacer para poder mejorarlo. Muchas gracias. Bueno, no está mal, es verdad que siempre tenemos que pensar en ese punto de autocrítica. Y bueno, la verdad es que hemos vivido 5 años, como bien decía, muy complejos. El contexto, desde luego, no nos ha favorecido para poder actuar a veces de forma más sosegada o más tranquila. Y hemos tenido que ir a marchas forzadas. Quizá por ese ritmo, y esta es la parte que a mí, sobre todo como política y como responsable pública, ese ritmo vertiginoso al que nos sometemos todos en el día a día, especialmente en la política, quizá es el que yo creo que hay que reconsiderar. Y por eso no me parece mal que a veces llegue el momento en el que hay que parar, reflexionar y ver si todo está yendo todo lo bien que consideramos. Por lo tanto, creo que los ritmos en el gobierno y en la política en general, pero en el gobierno en particular y en el mío, hemos contribuido quizá también a generar este clima de crispación. Y en la parte que me corresponde a mí como delegada del gobierno y como responsable pública y política, pues voy a aprovechar estos momentos de reflexión colectiva en los que yo también me siento concernida para intentar bajar la tensión política y social. ¿Hay alguna intervención más? Solo podríamos hacer una. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a terminar, delegada. Y terminamos pues agradeciéndote tu intervención en nuestra tribuna.